El purgatorio. El doctor Raymond Mood dice: varias personas me han informado de haber visto en algún momento otros seres que parecían atrapados en una forma de existencia aparentemente de lo más desdichado. Los que me han manifestado haber visto a estos seres confundidos se muestran de acuerdo en diversos puntos. En primer lugar, afirman que estos seres parecían, de hecho, incapaces de cortar sus brazos con el mundo físico, parecían estar atados a algún objeto, persona o costumbre concretos. En segundo lugar, han señalado que esos seres estaban como apagados. En tercer lugar, afirman que eran como si aquellos espíritus apagados estuviesen allí solos hasta resolver el problema o dificultad que los mantenía en aquel estado de confusión y perplejidad. Una mujer dijo: según iba avanzando, encontré una zona apagada, en contraste con aquella resplandeciente luminosidad. Si se detiene uno a pasar en ello, las figuras estaban más humanizadas que el resto, pero tampoco tenían una forma totalmente humana como la nuestra. Se puede decir que era como si llevasen la cabeza agachada. Su aspecto era triste, deprimido. Parecían ir arrastrando los pies, como en una fila de prisioneros encadenados. Al pasar yo, ni siquiera levantaron la cabeza para ver qué ocurría. Parecían estar pensando: bien, se acabó todo, ¿qué hago? ¿De qué va todo esto? Era un comportamiento aplastado, desesperanzado, sin saber qué hacer, ni a dónde ir, ni quiénes eran, ni nada. Parecían estar moviéndose continuamente, pero sin rumbo definido. Empezaban a ir recto, luego giraban a la izquierda, daban algunos pasos y giraban de nuevo hacia la derecha, y no tenían absolutamente nada que hacer. No parecían estar conscientes de nada, ni del mundo físico, ni del espiritual. En este sitio concreto reinaba el gris más apagado y tristón. No repararon en mí, me resultó muy deprimente. Parecían estar intentando tomar una decisión, miraban hacia atrás, no sabían si seguir adelante, era como si estuvieran vacilando todo el tiempo. Me recordaban las descripciones de fantasmas que he leído, y había una enorme cantidad de ellos por todos lados. Algunos de ellos intentaban infructuosamente comunicarse con personas aún físicamente vivas. Era como si intentasen ponerse en contacto con ellos, decirles que hicieran las cosas de modo distinto a como ellos las estaban haciendo, que cambiasen, que variasen de forma de vida. Era como decir: no hagáis lo que yo, para que no os pase esto, haced cosa por los demás para que no os veáis así. Bill Guggenheim, en su libro Hello from Heaven, cuenta muchos casos de difuntos que se han aparecido a sus familiares, manifestando tristeza y pesar por sus acciones. Veamos algunos. Después de la muerte de mi suegro Pop, tuve un sueño. Lo veía en una cierta oscuridad, caminando arriba y abajo, mirando al suelo con las manos hacia atrás, y parecía triste. Yo le dije: Pop, ¿puedo hacer algo por ti? Sí, puedes rezar. Rezaré por ti. Dile a todo el mundo que rece por mí. No te olvides. Dile a todos que recen por mí. Y desapareció. Me desperté inmediatamente y le dije todo a mi esposo. Mi esposo me dijo que cuando Pop era joven había hecho cosas ilegales para ayudar a su familia. Yo no sabía nada. Cuando mi esposo se lo dijo a sus hermanos y hermanas, todos rezaron por él. Otro caso: después de 5 años de haber muerto mi padre, a sus 42 años de alcoholismo crónico, una noche me desperté y, estando totalmente despierta, vi a mi padre a los pies de mi cama. Su expresión era de tristeza y arrepentimiento. Me dijo: Donna, lo siento de verdad. Cuando dijo estas palabras, lo perdoné de corazón por haberme violado. Yo sentí un maravilloso sentimiento de alegría y él desapareció. Natusa Evolo es una gran mística italiana, madre de 5 hijos,
que desde su más tierna edad tiene fenómenos sobrenaturales. Frecuentemente se comunican con ella las almas del purgatorio. El abogado Michel Ruocco, de Catanzaro, Italia, dice: en 1971 murió Enzo, mi hijo único, en un accidente. Tenía 20 años. Yo me fui a ver a Natuza para que me consolara en mi dolor. Ella me recibió con cordialidad un día. Natuza me telefonó y me dijo que había visto a Enzo y había recibido un mensaje suyo para mí y mi esposa. Se le había aparecido para pedirle que rezaran juntos y Enzo rezó con ella. El día del primer aniversario de su muerte, mandamos celebrar una misa por su alma en la iglesia de San Pío X en Catanzaro. A las 6 p.m., unos días después, Natuza nos informó que, a la hora de la misa, había entrado en el cielo. Se le había aparecido y le había dicho: mis padres lloran, pero yo soy feliz de entrar al cielo. La señora Carmelina Chimirri murió el 25 de noviembre de 1978. Después de su muerte, se apareció a Natuza recomendándole de pedir a su familia que tuviera resignación y dejó un mensaje para su familia donde decía: voy al cielo el 15 de abril, estoy feliz y recibo los sufragios y oraciones que me ofrecen. Rezo por todos y especialmente por mamá y por Ana, que han quedado tristes, para que el Señor les dé resignación. El 18 de diciembre de 1963, la señorita Silvana Visconti se suicidó en Roma, dejando salir el gas. Su mamá, la señora Yolanda, fue a ver a Natuza, a Parvati. Natuza le aseguró que su hija se había salvado, pues se había arrepentido en los últimos momentos en los que había sido asistida por su propio padre ya fallecido. Pero Silvana estaba aún en el purgatorio. Su madre dijo que había sido una bellísima joven de 27 años, con un buen trabajo, pero desafortunadamente en la vida privada había tenido óptimas oportunidades de matrimonio, pero habían terminado mal. Era muy desconfiada y había atravesado un periodo de crisis nerviosa. Unos días después de su muerte, le llegó una carta de Natuza en la que le decía, de parte de su hija Silvana, que necesitaba todavía algunos sufragios y oraciones para ir al cielo. Pero ¿quién ha tenido más especialmente este carisma sobrenatural de ver constantemente a las almas del purgatorio para poder orar por ellas? Ha sido la mística austriaca María Sima. A ella, recientemente fallecida, Dios le reveló la maravillosa armonía existente entre su amor infinito y su justicia divina. Cada alma sufre en el purgatorio de acuerdo al grado de gravedad de los pecados cometidos y de las consecuencias sobre la vida de los demás. Dice: hay un pecado que Jesús no puede perdonar: decir no a Dios, a su amor, a su misericordia y a su perdón hasta el último momento. El Señor no puede actuar contra nuestra voluntad. Las almas del purgatorio me han dicho que todos los hombres tienen la posibilidad de decir sí en el momento de la muerte, que no importa si mueren de una larga enfermedad o de un balazo en la cabeza, todos tienen un par de minutos para decir sí al Señor. Solo si se obstinan en rechazar a Dios y decirle no, se condenarán y sufrirán el infierno por toda la eternidad. Por eso no podemos conocer de nadie que se haya condenado. Con relación a esto, me viene a la mente el caso de un jovencito de quien había abusado un sacerdote. Esto lo llevó a odiar a los sacerdotes y alejarse de la iglesia. Muchas personas buscaron ayudarlo, pero él no se dejaba y no perdía la oportunidad de atacar a la iglesia. Al poco tiempo se enfermó y murió, maldiciendo a la iglesia y a los sacerdotes. Teresa Neumann, famosa mística alemana del siglo XX, conoció por revelación que se había salvado, pero que estaba en el purgatorio a pesar de morir, blasfemando contra la iglesia. Un joven se me apareció un día para pedir oraciones y me dijo: por no haber respetado las normas de tráfico y manejar
Irresponsablemente tuve un accidente de moto y caí muerto. ¿Estabas preparado para entrar a la eternidad? No estabas preparado, pero Dios da a todos 2 o 3 minutos para poderse arrepentir y solo el que lo rechaza es condenado. Cuando uno como yo muere en un accidente, muchas personas dicen que les llegó su hora. Eso solo se puede decir si uno muere sin culpa suya, pero yo debería haber vivido 30 años más, según el plan de Dios. Un alma me dijo un día, cometí un pecado contra Dios. Pisoteé una cruz con toda mi rabia, pensando que Dios no existía. Pues si existiese, no lo permitiría, pero caí casi inmediatamente enfermo de parálisis, y eso fue mi salvación. Me dijo que le dijera a su esposa lo que debía hacer para aliviarle el purgatorio y conseguir su pronta liberación. Su esposa había dejado de ser católica, pero al darle el mensaje me dijo: nadie más que mi esposo y yo sabíamos que había pisoteado la cruz. No se lo dijimos a nadie, por eso puedo creer que es cierto lo que me dice. Y regresó a la fe católica. Y sigue diciendo María Sima: cada alma del purgatorio tiene nostalgia de Dios, y este es su más profundo dolor. Cada alma sufre en aquello que ha pecado. Esto sucede también en cierta medida en la tierra, pues muchos sufrimientos siguen a una mala acción. Por ejemplo, uno que come en exceso debe sufrir mal del estómago. El que fuma demasiado se expone a un cáncer en los pulmones. Las almas quieren purificarse en el purgatorio, como el oro en el crisol. Podemos imaginarnos a una joven que quisiera ir a su primer baile con vestidos sucios y totalmente despeinada. Un alma del purgatorio tiene una imagen tan maravillosa de Dios que se le ha presentado con una belleza y pureza espléndida y deslumbrante, que ni todas las fuerzas del universo serían suficientes para hacer que se presente ante su presencia, mientras tenga la más mínima mancha. Solo un alma luminosa y perfecta puede atreverse a ir al encuentro de la luz eterna para contemplar a Dios cara a cara. Veamos concretamente lo que dice sobre esto el psiquiatra George Ritchie en su libro Regreso del futuro. Él habla de su propia experiencia NDE y cómo vio a seres aferrados a la tierra, queriendo desesperadamente fumar o tomar licor, etc., como si estuvieran sufriendo su purgatorio por aquellos mismos errores que cometieron. Dice: en un tenebroso bar, instalado en una sucia sala, vi muchos marineros. Estaban sentados a la barra mientras que otros se hallaban en grupos. Muchos estaban bebiendo y estaban ya borrachos. Por eso no podían darse cuenta de los sedientos cuerpos, no físicos, de quienes desesperadamente se hallaban en medio de ellos, ni podían ver cómo una y otra vez trataban de arrebatarles los vasos de alcohol sin éxito. Supuse que cuando ellos disfrutaron de su propio cuerpo, habían caído en la dependencia del alcohol hasta un grado más allá de los efectos físicos, afectando la mente e incluso su mismo espíritu. De todas maneras, el purgatorio es un estado de sufrimientos exigido por la justicia de Dios para reparar los pecados cometidos y obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El infierno, una de las más terribles experiencias vividas en algunas NDE, es la visión y vivencia del infierno. Según algunos investigadores, solo se da en el 0.3% de los casos. Otros, como Gallup y Proctor, en su libro Adventure in Mortality, o Ken Ring, en su libro Heading Toward Omega, dicen que son el 1%, pero nunca se puede saber con exactitud, ya que los que tienen este tipo de experiencias negativas no suelen publicarlas. De todos modos, los casos conocidos son suficientemente expresivos como para creer en la existencia de un mundo tenebroso e infernal
en el que viven muchos seres humanos que han rechazado voluntariamente el amor y el perdón que Dios les ofrecía en el momento de su muerte. Veamos algunos de estos casos significativos. El Dr. Melvin Morse, en su libro Últimas Visiones, dice: me entrevisté un día con un hombre que había sido un delincuente en su adolescencia y después era un hombre interesado solo en su propio beneficio personal. Estuvo a punto de morir al ser herido con una botella rota mientras trataba de robar en una tienda. En la ambulancia, cuando era conducido al hospital, se sintió arrastrado fuera de su cuerpo y envuelto en llamas. En vez de contemplar afectuosos ángeles de la guarda, dijo que se le aparecieron los rostros de sus amigos que habían muerto en la calle, lanzando interminables gritos de dolor. Como resultado de esta experiencia, abandonó su vida delictiva y acabó ordenándose ministro. El Dr. Modi narra lo que le dijo uno de sus pacientes: al salir de mi cuerpo estaba todo oscuro, había gente que daba alaridos, había fuego y ellos querían un trago de agua. Entonces se me acercó alguien y me empujó a un lado y me dijo: tú no tienes que venir aquí abajo, tú tienes que volver arriba. Estaba todo negro y vi un montón de gente chillando y aullando. Eran desgraciados y odiosos. Me pidieron agua porque ellos no tenían agua. Había alguien observándolos. Era el mismísimo diablo. La Fundación para las Investigaciones de las Experiencias Cercanas a la Muerte tiene muchas experiencias de toda clase en su página web. He aquí una de ellas. Yo tenía 20 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Entré en el coche con mi amigo Gareth. Él había estado bebiendo mucho aquella noche. No debía conducir el coche, pero yo necesitaba a alguien que me llevara a casa, porque era tarde. Habíamos estado discutiendo durante todo el viaje. En un momento de rabia, él golpeó el acelerador con fuerza e intentó dar una vuelta en U. Lo próximo que supe es que yo estaba rodando hacia adentro de un gran espacio en una soga. Comencé a flotar fuera de mi cuerpo y atravesé un extraño túnel de luz. Yo no sabía a dónde iba, pero no podía controlar hacia dónde era, como chupada. Durante una fracción de segundo pensé que me dirigía hacia el cielo, pero repentinamente algo sucedió. Me detuve en seco en ese túnel y como un relámpago empecé a caer más y más rápido. Sentí que caía verticalmente en una especie de agujero negro. Era tan oscuro que, mientras caía, empecé a escuchar chillidos, gritos horribles y risas, y el olor más putrefacto que puedan imaginarse. Entonces, la oscuridad se convirtió en fuego, y yo caía hacia un inmenso horno. El fuego comenzó a consumirme y empecé a chillar. Aterricé sobre mi espalda, choqué con lo que parecía roca y sentí un dolor horrible por todas partes. Cuando abrí mis ojos, me di cuenta de que no estaba sola, porque unas extrañas criaturas comenzaron a agarrarme y a arrastrarme hacia lo que parecían unas puertas negras inmensas. Empecé a patear y a chillar, gritando a todo pulmón. Recuerdo que una criatura gigante empezó a rasgarme la piel de la espalda con lo que parecían sus afiladas uñas. Otra empezó a tirarme del pelo fuertemente. Otra me pateó, me tiró, riéndose y burlándose acerca de asuntos personales que parecían conocer de mí. Recuerdo haber visto repentinamente a Gareth colgado boca abajo con clavos atravesándole las manos y los pies. Aquellas criaturas empezaron a azotarlo, el fuego lo consumía y la carne de sus manos, pecho y cabeza ya habían comenzado a fundirse y a pelarse. Lo miré a la cara, él estaba aterrorizado y empezó a llorar de forma incontrolable, suplicándoles que no lo hicieran. Repentinamente yo grité: «Dios mío, por favor, ayúdame», y de pronto
Una gran succión me arrancó de sus garras y comenzó a llevarme de vuelta al túnel. Despertándome ante la voz de una doctora, ella me dijo que, después de 2 horas, yo me había recuperado, pero Gareth no. Aparentemente, mientras ellos intentaban revivirlo, su corazón cedió. La hora de su muerte había sido confirmada media hora antes que la mía. Hasta hoy, juro que todavía puedo oler ese olor a podrido de carne quemada y pelo quemado. Antes, incluso, me solía dar fiebre cada vez que pensaba sobre lo ocurrido a Gareth y sobre dónde estará hoy día. La famosa bailarina francesa Janine Charat, mientras danzaba en un estudio de televisión, quedó envuelta en llamas el 18 de diciembre de 1961. Todo ocurrió muy rápido y recibió quemaduras de 3er grado, siendo llevada de urgencias a la clínica parisina más cercana. Durante algunos minutos tuvo parada cardíaca y tuvo una experiencia del más allá. Se encontró en un mundo horrible, todo rodeado de grandes llamas de fuego. Dice: pensé que iba a perecer de miedo. Era realmente el infierno. Parecía que los diablos venían del interior de la tierra en una danza salvaje, en medio de una gran soledad y del creciente peligro de las llamas. Tomé la decisión de salir. Como creyente, yo siempre había rezado en los momentos de peligro, y eso es lo que hice. Después de rezar y pedir ayuda, levanté la cabeza y me di cuenta de que las llamas no eran tan terribles y se hacían cada vez más pequeñas y transparentes. Ya no tenía miedo y me sentía aliviada. En ese momento me di cuenta que había una mujer con vestido de seda y el pelo blanco, que me dijo: ¿no te acuerdas de mí, Janine? ¿Me has olvidado? Reconocí a mi abuela difunta y me sentí llena de alegría. Ella me tomó tiernamente del brazo y me guió a otro lugar. Yo la seguí. Llegamos a un gran jardín con árboles desconocidos. Era un lugar de mucha armonía y paz. El agua del estanque era clara y limpia. El estanque parecía un espejo lleno de luz. De pronto, todo desapareció y abrí los ojos, estando en la cama del hospital. Esta experiencia me dio la fortaleza para superar con paciencia el proceso de mi recuperación, que tomó 1 año entero. Otro paciente, después del túnel, llegó a un inmenso lago de fuego, donde muchas sombras de personas estaban moviéndose como animales enjaulados en un zoo. Dice: yo vi a un amigo que había muerto. Lo último que recuerdo es que él había estado metido en el vicio del juego. Yo le grité: «¡Hey, Jim!». Él me miró, pero no me sonrió. Otros lo estaban llevando a un rincón, donde él comenzó a gritar. Yo corrí, pero no había salida. Entonces empecé a decir: «¡Jesús es Dios!». Lo dije muchas veces. De alguna manera yo salí. Solo Dios pudo hacerme salir de un lugar como aquel. Nunca lo olvidaré. Y ahí tenía 36 años. Trabajaba en Las Vegas en un periódico y le gustaba la vida divertida. Dice: un día estaba en una fiesta. Tomé droga que alguien me regaló y no sé lo que pasó. Sentí mi cuerpo fuera de mí en una terrible oscuridad. Era la eternidad. Era el vacío increíblemente doloroso y sentía que era para siempre. Ahora sé lo que significa infierno, porque era el infierno. Era la ausencia de todo, la ausencia de amor y de emociones, un absoluto vacío. Nunca olvidaré el dolor que sentía. Era un dolor no físico, sino emocional, psicológico y espiritual. Yo estaba convencido de que nunca saldría de allí y reviví la historia de mi vida brevemente. Lo vi como un aviso, como un juicio. Yo grité a Dios y fue el poder de Dios y su misericordia quien me permitió regresar. Ahora sé que Dios tiene control de todo lo que sucede y eso fue un aviso de Dios. Lo que me sucedió fue una bendición de Dios. Por eso, ahora
Ya no tomo drogas y rezo. Ahora temo la muerte. La vida en la tierra es muy breve, pero la eternidad es para siempre. A mí se me ha dado una nueva oportunidad. La muerte no es el final. Yolanda nos dice: primero, yo estuve en un lugar oscuro y frío. Yo sentía seres a mi alrededor, pero no los podía ver. Parecía que estaba en las puertas del infierno, con millones de ojos de demonios mirándome. Fue algo muy terrible y estremecedor. Yo sabía que era el infierno y no quería ir. De alguna manera fui hacia atrás y llegué a un lugar vacío como si no existiera absolutamente nada. Estaba flotando, pero sin ningún control de mí misma. Entonces grité desde lo profundo de mi alma: Señor, Señor. En ese momento vi toda mi vida clarísimamente, vi cada cosa que había hecho y me di cuenta de que había sido una vida sin sentido. Me sentí muy débil y sin esperanza, pero cuando grité al Señor, una pequeña luz brilló. La luz era conocimiento, hermosura y amor, y me dijo: yo te amo totalmente e incondicionalmente. Era una voz que venía de Dios y que me decía: en la tierra lo único que importa es a aprender a amar y a recibir amor. Ahora veo que algunos son como ciegos que no quieren aprender. El doctor Rawlings Maurice, en su libro To Hell and Back, narra el impresionante caso de Charlie McCaig, un hombre de 48 años de Lafayette, Estados Unidos. Estando en su mismo consultorio del hospital, quedó como muerto de un infarto. Rawlings le dio masajes al corazón, dice. Al recobrar los latidos, me miraba desesperadamente y me decía: no se detenga, no se detenga, estoy en el infierno, estoy en el infierno. Yo pensé que eran alucinaciones. Después de unos momentos, volvió a quedar sin latidos y al regresar, repetía desesperado: por favor, no se detenga, ¿no comprende? Cada vez que usted se detiene voy al infierno. Cuando él me pidió que rezara, yo me sentí como insultado y le hice callar. Yo era un doctor, no un ministro cristiano, pero las enfermeras me miraron conmovidas. Entonces, al regresar de nuevo, le hice repetir palabra por palabra una oración espontánea, algo así como: Jesucristo, Hijo de Dios, sálvame del infierno. Entonces, una extraña conversión religiosa se produjo. Yo nunca había sido testigo anteriormente de algo así. El paciente se calmó y se sintió relajado. Yo estaba conmovido, no solo porque aquella oración espontánea había salvado a Charlie, sino porque yo me sentía tocado en mis creencias. A Charlie, desde entonces, se le han colocado 3 bypasses, pero todavía me es difícil creer que una pobre oración hecha por mí le abriera a Charlie el camino de la salvación. La conclusión es que nunca debemos hacer oraciones fingidas, pues ellas no son efectivas. Esto me estimuló en mi vida profesional para buscar nuevos casos e investigarlos. La experiencia del infierno de Charlie me hizo desempolvar mi Biblia aquella misma noche y leer otros libros sobre la fe. Podríamos seguir escribiendo más casos de experiencias negativas, pero creo que es suficiente. Si alguien quiere profundizar más en estos casos, puede leer el libro de Bárbara Romer, Blessing in Disguise, o el de Maurice Rawlings, To Hell and Back. Pero lo que sí es interesante anotar es que en los casos en que ellos clamaron a Dios, inmediatamente fueron escuchados y salieron del infierno. Y es que el infierno como tal no existe en ninguna parte. Dios no ha creado un infierno en un lugar concreto del universo. El infierno lo lleva cada uno consigo mismo y por eso hay tantos infiernos. Cuántas personas distintas están en él. Lo importante es saber que cada uno decide a dónde ir, pues Dios les da a todos la oportunidad en el último momento de decidirse por él o contra él, de amarlo o rechazarlo.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el infierno es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Quizás podríamos decir que también es, en cierto modo, un lugar en cuanto que los condenados se juntan porque no pueden vivir solos y viven en unión con los demonios, haciendo así un mundo tenebroso y horrible en algún lugar concreto, donde todo es blasfemia contra Dios, odio, violencia, lujuria y maldad. Un lugar donde todo está vacío y sin amor. Veamos lo que dice el doctor George Ritchie de lo que vio en su experiencia personal. Yo vi algo que me horrorizó más de lo que hubiera visto en toda mi vida. Aquellos seres estaban llenos de odio, mentira, soberbia y lujuria, hasta el punto de querer llevar a cabo toda clase de actos abominables unos contra otros. Esto me rompía el corazón del Hijo de Dios, que estaba junto a mí. No había fuego, pero había algo miles de veces peor. Desde mi punto de vista, era un lugar totalmente vacío de amor. Era el infierno. El cielo. Felizmente, la mayor parte de los que viven estas experiencias de NDE ven al ser de luz y sienten su infinito amor, teniendo un profundo deseo de responder a su amor con su propio amor. Ya el encuentro con este ser de luz es una experiencia del cielo anticipada. Veamos algunas de estas experiencias. Mi amigo Rafael Laíta tuvo su experiencia el 20 de enero de 1996, dice así: me sentí muy mal y perdí el conocimiento durante 15 minutos. Comencé a desplazarme veloz por un túnel negro, oscuro, y al fondo del túnel vi una luz inmensa, majestuosa, muy fuerte, cuyos rayos caían sobre mí. La luz resplandeciente me cegaba y sus rayos parecían llegar a lo más profundo de mi ser. Cuando me acerqué más a la luz me recibió, me abrazó, y sentí un amor infinito, una paz infinita, una felicidad infinita. ¡Cuánta ternura! Nunca me imaginé que podría existir tanta felicidad. En ese mismo instante, pensé por fracciones de segundos en mi vida terrenal y no quería volver, quería seguir ahí para siempre. Era la ausencia total del temor y la protección total del amor. Sentía que era Dios, que me abrazaba con su ternura infinita, y luego sentí que me decía: regresa, tu misión no ha terminado. Y regresé y desperté. A partir de ese día, mi punto de vista sobre la vida ha cambiado. Siento gran necesidad de amar a Dios y al prójimo. Sé que Jesús está vivo y que nos espera y nos ama con una intensidad infinita. Ya no tengo miedo a la muerte. Y ahora, la meta de mi vida es ser mejor de lo que he sido cuando vuelva a encontrarme nuevamente con Jesús. Ahora lo amo con amor entrañable y siento la necesidad de comulgar y de tenerlo conmigo todos los días. Y me siento contento de ser ministro extraordinario de la Eucaristía para llevar a mi amigo Jesús a mis hermanos. Un niño de 3 años llamado Brian tuvo un accidente al quedar atrapado debajo de la puerta del garage de su casa. Sintió que salía de su cuerpo y dice: yo empecé a llorar porque me dolía demasiado. Y entonces vinieron los pajaritos, ángeles. Ellos me cuidaron y nos fuimos de viaje muy lejos. Vi una luz muy brillante y yo la amaba mucho. La luz me abrazó y me puso los brazos a mi alrededor, diciéndome: te quiero mucho, pero tienes que volver. Tú tienes que jugar al béisbol y contarles a todos acerca de los pajaritos. Y la persona de la luz brillante me besó y me dijo adiós con la mano. Otro niño de 4 años, llamado Chris, tuvo su experiencia cuando el coche en que viajaba con sus padres cayó a un río y estuvo a punto de ahogarse. El niño perdió el sentido y dice: me fui al cielo, vi a mi abuela difunta, luego contemplé el cielo, era muy bonito. Era como un castillo, pero no como esos sitios sucios y viejos.
Era un castillo antiguo y normal. Mientras contemplaba el cielo, escuché música. Empecé a mirar alrededor y de pronto vi que estaba en el hospital. Maurice Rawlings, en su libro Beyond Death's Door, cuenta el caso de un hombre que tuvo un paro cardíaco. El paciente le dijo: un ángel me llevó volando y me dejó en una calle de una ciudad fabulosa, donde los edificios resplandecían de oro y plata y donde los árboles eran magníficos. Una luz maravillosa iluminaba el paisaje. En aquella ciudad encontré a mi madre, a mi padre y a mi hermano, y cuando iba a su encuentro, el ángel me regresó a la habitación del hospital. Personalmente, no creo que se pueda permanecer siendo ateo después de una experiencia como esta. Un paciente le contaba al doctor Moody: allí, en el cielo, había un sentimiento de amor, de paz y gozo perfecto. Eran como si yo formase parte de ello. Esta experiencia pudo haber durado toda la noche o solo un segundo, no lo sé. Otro caso: Dorothy sufrió una conmoción cuando estaba para dar a luz y dice: mientras estaba tendida en la mesa de operaciones, esperando a que el médico me hiciera la cesárea, empecé a desfallecer. Se lo dije al anestesista y me dio oxígeno, pero eso no me sirvió de nada. Recuerdo haber oído que le gritaba al doctor que me estaba bajando la presión y me encontré en el cielo. Allí todo era maravilloso y tranquilo. Había una paz infinita. Jesús empezó a hablarme. No le vi la cara, pero escuchaba lo que me decía: Dottie, te dejo aquí en la tierra con una finalidad. En ese momento me lo explicó todo. Mientras me hablaba, yo me preguntaba por qué me habría elegido a mí para revelarme esas cosas. Cuando terminó de hablar, me alejé flotando de ese hermoso lugar y volví a sentir mi cuerpo en la mesa de operaciones. Alguien rezaba por mí. Cuando dijeron amén, abrí los ojos, me llevaron otra vez a la habitación y dije a mi marido y a mi madre que nadie sabía lo que me acababa de pasar. Había hablado con Jesús. Una mujer dice: atravesé el oscuro túnel y salía una luz deslumbrante. Un poco más tarde me encontraba allí con mis abuelos, mi padre y mi hermano, que estaban muertos. Alrededor vi la luz más bella y resplandeciente que pueda describirse. Era un lugar muy hermoso, lleno de colores brillantes e indescriptibles. Y en aquel lugar había gente feliz. Se hallaba por todas partes, algunos reunidos en grupo, otros estaban aprendiendo. A lo lejos, a la distancia, pude ver una ciudad. Había edificios separados unos de otros, resplandecientes, brillantes. La gente era feliz allí. Había agua centelleante y fuentes. Era una ciudad de luz. Sonaba una música hermosísima, pero creo que si hubiera entrado allí, no hubiera vuelto nunca. Se me dijo que si iba allí, no podría volver, que la decisión era mía. Lo que vio se parecía a la ciudad celestial descrita en el libro del Apocalipsis. Vi uno de los 7 ángeles y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo. Su brillo era semejante a la piedra preciosa, como piedra de jaspe pulimentado. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas y, sobre las puertas, 12 ángeles. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio puro. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una piedra y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba. Ese es el cielo, un estado de felicidad completa y eterna, vivir eternamente con Dios y con todos los santos y ángeles. El cielo es la felicidad colmada de acuerdo a la capacidad de cada uno.